Gracias. Gracias por esta oportunidad, queridas hermanitas, de poder compartir la palabra del Señor. Bueno, como nuestra hermanita Silvia, dijo, el versículo que vamos a ver hoy es Romanos 12, capítulo 12 del versículo 2. Vamos a leer ya. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendiereis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El versículo empieza diciendo, no os conforméis a este siglo. Si vemos en algunas otras versiones, pues no os conforméis, no se amolden, no se adopten a las enseñanzas, a las costumbres, a los rudimentos de este mundo. Leyendo este versículo, hermanita, nos hace pensar que las enseñanzas que el mundo da y en las que nos quiere moldear son distintas. O sea, leyendo el versículo, no es conforme a este mundo. En otra versión, no se amolden a este mundo. Entonces, yo les había traído aquí un molde. Tengo aquí yo un molde y tengo otro molde acá. Entonces, al leer este versículo, yo veo que el mundo tiene su propio molde y Dios tiene ya un molde preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si yo, hermanitas, en las acciones que el mundo hace, yo veo o los resultados de mis acciones me van a hacer ver a mí en qué molde estoy yo. Solamente es una asemejación, ¿no es cierto? Entonces yo necesito ver, ¿me estoy amoldeando a esto o me estoy amoldeando a esto? Entonces, hermanitas, leyendo a este versículo, me ponía a pensar cuáles son las enseñanzas que el mundo nos da, en las cuales nos quiere amoldar. Por ejemplo, cada una de las enseñanzas que el mundo ha hecho, vemos que ha ido cambiando, ¿no es cierto? Por ejemplo, el mundo ha cambiado en la educación a los hijos. Por ejemplo, los padres han perdido toda autoridad para corregir a sus hijos. También ha ido cambiando sobre el rol de la esposa en el matrimonio. Antes la mujer era maltratada, pero ahora la mujer humilla al hombre creyéndose superior al hombre, ya sea por sus capacidades de poder hacer o llegar a tener o llegar a dar un hijo. Entonces, en todas estas cosas va cambiando el mundo, ¿no? Otra cosa también ha cambiado es la importancia en lo que es el matrimonio. Un matrimonio, por ejemplo, se han olvidado o ha ido cambiando, quitándole la honra o el respeto a quien creó realmente el matrimonio, creyendo de que ya es un matrimonio solamente juntándose la pareja, ¿no? Entonces, miren, hermanas, vamos viendo cómo lo que el mundo va enseñando, lo que el mundo va moldeando, y nosotras a qué estamos moldeándonos, cuál es nuestro pensamiento. También se ha ido viendo de que el pensamiento o el molde que el mundo tiene también es más liberal. Nos ha ido llevando a temer menos a Dios y una mente más abierta. Ahora le llaman tener una mente más abierta, pero es una mente más liberal. Lamentablemente, hermanitas, la iglesia ha ido escuchando estos rudimentos, ha ido escuchando estas enseñanzas, va recibiendo estas enseñanzas, las va aceptando y como resultado va haciendo lo mismo que el mundo hace. Como resultado, hermanitas, va actuando de la misma manera que el mundo hace. Ya no solamente en esto de la familia, del trabajo, sino en la forma y también en el comportamiento. Hermanas, lo que yo puedo ver en este versículo es el deseo de Pablo es que nuestra mente tiene que seguir creciendo, renovando, mejorando, cambiando, sí, pero como dice ahí el título que habían puesto es un espíritu amante del cambio constructivo. El deseo de Pablo es que nuestra mente se vaya mejorando, vaya cambiando, pero de manera constructiva, no como el mundo lo ha hecho. Si antes creían que los padres, a la creencia de los padres, que corregirlos de una manera equivocada, se ha ido al otro extremo. Ahora está enseñando que los padres ya no pueden corregir a sus hijos. Entonces, hermanitas,
Nuestra mente, nuestro entendimiento, ¿tiene que ir cambiando? Sí, tiene que ir cambiando, pero no a la manera como el mundo la ha ido cambiando. Un tiempo una cosa, otro tiempo otra cosa, pero nada de eso ha ido o ha servido para mejorar las relaciones. Entonces, no voy a cambiar, no, mi mente no tiene que ir cambiando como el mundo ha ido cambiando de una manera egoísta o una manera liberal. Entonces, los cambios deben ir alineados a los parámetros y mandamientos de Dios, cambios constructivos, que edifiquen mi relación con mi esposo, que edifiquen mi relación con mis hijos, que mi relación con mis padres pueda ir mejorando, no olvidándome la honra que que ellos se merecen y sobre todo no olvidándome del mandamiento que Dios me ha dado, ¿no? Y también tiene que ir cambiando pensamientos que edifiquen mi relación con la iglesia, con la hermandad, con mis hermanas, con mis hermanos y sobre todo, hermanos, mejorando mi relación con Dios. Cambios que no estorben, necesitamos hacer cambios que no estorben mi relación con Dios. A esos cambios es lo que necesitamos llevar nuestra mente y entendimiento. Hermanitas, es muy importante recalcar que los frutos del cambio no solamente va a recibir usted, sino todos los que la rodean. Tengo que tener mucho cuidado qué cambios estoy haciendo, en qué están basados los cambios que yo estoy haciendo, ya que esos frutos no solamente los voy a tener yo, esos resultados no solamente los voy a vivir yo, sino también los que están a mi alrededor. Ahora, hermanitas, prestando un poquito más la atención al contexto de este versículo, podemos ver a qué costumbres del mundo Pablo se está refiriendo. Recuerden, Pablo, el consejo de Pablo es que no se adopten, no se amolden, no se acostumbren a estos moldes, a estas enseñanzas. Ya Pablo, desde el capítulo 9, 10, 11, viene hablando sobre el pueblo de Israel y su deseo de que ellos sean parte del nuevo pacto. Y en el capítulo 11, manitas, el capítulo 11, 25, como que la idea está un poquito más clara. No vamos a ver todos por el tiempo, pero sí algunos versículos. Y vamos a ver la idea un poquito más clara, a qué rudimentos o a qué cosas Pablo se está refiriendo, a qué molde se está refiriendo. El versículo 25 dice, hermanos, no quiero que ignoren este misterio para que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Verso 30 dice, así como en otro tiempo ustedes eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos han sido desobedientes ahora para que por la misericordia concedida a ustedes también ellos alcancen misericordia. Perdón. Hermanas, estos versículos me hicieron leer más atrás y a eso es lo que me refería en que el contexto de este versículo, Pablo viene diciéndole que tanto gentiles o judíos como no judíos, si son salvos, si ellos han tenido un cambio, es por pura misericordia de Dios, más no porque ellos se han merecido, más no porque ellos son mejores que el otro grupo. Pablo viene hablando sobre la misericordia de Dios y es por eso que en el capítulo 12, verso 1, dice, así que hermanos, o por lo tanto hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios. En la NBI dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, yo les ruego que se presenten a ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y ahí viene el versículo 2. No se adopten a las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es buena, agradable y perfecta. Y también viene diciendo más abajo, no tengan
más alto concepto de sí. Viene hablando de los dones. Entonces, hermanitas, viene hablando, incluso habla de la unidad, habla de los miembros de la iglesia y dice que los miembros forman un solo cuerpo, tienen diferentes funciones, pero forman un solo cuerpo. Está llamándoles a la unidad. Entonces, hermanitas, lo que puedo ver el contexto de este versículo es que Pablo se está refiriendo a las misericordias de Dios y que por la misericordia de Dios vamos a ser salvos y no nos olvidemos de esto. Pablo está diciéndoles a este grupo, que a la iglesia en Roma, que las costumbres de este mundo es sí hacer de menos a los demás o volverse arrogantes. En el versículo 11 dice, 25, perdón, capítulo 11, verso 25, decía, hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren este misterio, para que no se vuelvan arrogantes. Pablo, yo lo que podía ver es que el molde que Pablo aquí se está refiriendo es no ser arrogantes como el mundo lo quiere ver. O sea, el molde que el mundo nos enseña es hacerse mayor a los demás, olvidándose de que nosotros, tanto ellos y como nosotros, somos cristianos, somos salvos, mas no por, por nuestras acciones, sino por pura misericordia de Dios. Pensar que Dios nos recibió porque éramos buenos ya no sería misericordia, sería una recompensa, ¿cierto? Entonces, así como yo recibí misericordia, así los demás también la van a recibir. Es por eso que Pablo desde el capítulo 9, 10 y 11 viene hablándole en cómo los judíos recibieron esa misericordia. Pero ahora, por la desobediencia de ellos, también los gentiles pueden recibir esa misericordia. Y es por eso que Pablo dice, no se adopten a estas costumbres del mundo, de creerse más o de olvidarse que has recibido misericordia. Olvidarse que si hemos crecido, cambiado en algo, es por la misericordia de Dios y deberíamos estar agradecidos. A mí me llama mucho la atención el versículo 1, en el que dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, entonces yo tengo que estar agradecida por ello, mas no orgullosa, como si eso dependiera de nosotras, como si eso dependiera de mí. El mundo, hermanitas, que nos enseña o que nos moldea es muy diferente, como inicié al principio, al molde de Dios. Y para terminar, hermanitas, estuve leyendo estos días, bueno, estuve estudiando Corintios y me hacía recordar mucho en los pensamientos que el mundo tiene y también las cosas que nosotros muchas veces defendemos, argumentos que nosotros ponemos anteponiendo las enseñanzas o los mandamientos de Dios. Y Primera de Corintios 1, casi todo el versículo 1 viene hablando sobre lo absurdo que es realmente el pensamiento del mundo, lo que el mundo ofrece. Por ejemplo, el 25 dice, pues lo que en Dios parece absurdo es mucho más sabio que lo humano, y lo que en Dios parece débil es más fuerte que lo humano. Verso 27, Dios ha escogido lo que el mundo tiene por necio para poner en ridículo a los que se creen sabios. Ha escogido lo que el mundo tiene por débil para poner en ridículo a los que se creen fuertes. Hermana, yo lo había visto semejado cuando yo estaba estudiando esto, me acordaba cuando estaba estudiando Corintios. Muchas veces nuestros argumentos no van acorde a la voluntad de Dios, sino nuestros argumentos van acorde al pensamiento del mundo. Y ahí sí podríamos decir, Dios entenderá, comprenderá, pero bajo los rudimentos del mundo, pero bajo los rudimentos y mandamientos de Dios, no. El consejo, hermanitas, de Pablo en esta mañana es que no nos dejemos moldear por el mundo, que nuestra mente tiene que ser cambiada, renovada, bajo los mandamientos de Dios. No olvidarnos de lo que Él viene haciendo en nuestra vida y que lo que Él viene haciendo en nuestra vida es por pura misericordia, más no porque nosotros nos merecemos. Él quiere seguir trabajando en nosotras, quiere seguir moldeando al molde de Dios. Y que este pensamiento que los romanos tenían no se amolde a nosotros,
el pensamiento del mundo no se amolde a nosotros y que no lleguemos a ser estorbos en el actuar de Dios en nuestra vida espiritual, hermanitas. Entonces, eso es lo que yo puedo compartir con ustedes y también no olvidarnos de Filipenses capítulo 1. Ya al recordar que el entendimiento es el que necesitamos renovar, que nuestra mente es la que necesitamos renovar. También recordaba cuando Pablo les dice a Filipenses, en capítulo 1, Pablo oraba por los hermanos en esto. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, que su entendimiento crezca también, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Nuestra mente y nuestro entendimiento tiene que ir cambiando para recibir lo que es mejor, para discernir lo que es mejor. Entonces, hermanitas, vayamos teniendo en cuenta los cambios que estamos haciendo y a dónde nos estamos moldeando. Que el Señor les bendiga y gracias por esta oportunidad.